Ya, muy bien. Vamos a empezar. De hecho, que siempre nos queda corto el tiempo para tratar este tema que es tan importante como el que vamos a tocar ahora, que es liderazgo con visión de negocio. Y ya te permítanme presentar a la empresa, presentarme también y contarles un poco más de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, básicamente, quien les habla viene en representación de Rich. Somos una firma consultora que ya opera desde el 2016, pero que creció bastante justamente a partir de... Ahí, Andrita, si me apoyas admitiendo a las personas que van ingresando, y que creció bastante, sobre todo a partir del año 2020. Ahora somos casi un grupo de 38 personas trabajando exclusivamente para el desarrollo de soluciones de liderazgo, de aprendizaje, de evaluación de perfiles y potencial, pero también de consultoría estratégica en gestión de talento. Quiero darles la bienvenida. Quien les habla es Manuel Barrantes. Ya con algunos de ustedes nos conocemos de hace un tiempo. Veo caras conocidas también y qué gusto verlos, aunque sea en forma virtual. Ya habrá oportunidad de reunirnos. Y soy socio fundador justamente de Rich. Soy socio fundador, pero también soy consultor en Rich. Entonces, somos un equipo humano que está detrás de esto y lo que venimos a darles el día de hoy es nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro método también y nuestra estrategia para desarrollar líderes pensando en que tienen que desarrollarse con un enfoque orientado hacia el negocio, ¿ok? Sin dejar de lado la importancia de desarrollar a los líderes como personas, eh, como seres que son susceptibles de pasar un proceso de aprendizaje con muchas mejoras, con muchas oportunidades de desarrollar fortalezas, debilidades, pero también siempre con un enfoque muy claro hacia lo que espera el negocio de estos procesos de formación. Y esto lo enfatizo bastante, chicos, chicas que están conectados, porque siempre cuando hablamos de desarrollo de liderazgo tenemos que apuntar a dos enfoques. Uno que obedece a metodologías tradicionales, con métodos de liderazgo que ya están construidos hace muchos años inclusive, lo cual es bueno, pero no necesariamente atiende la necesidad o las demandas o desafíos actuales. Muy bien. Y hay otro enfoque ya más de avanzada que recoge toda esta información y los traslada a modelos que podemos utilizarlos en forma customizada en nuestras organizaciones. En el caso de esta sesión nos vamos a enfocar en esta segunda forma de ver el ejercicio de desarrollo de liderazgo dentro de las organizaciones. Voy a mostrarles métodos que tienen un alto contenido de base, en metodologías ya demostradas, validadas, modelos que han sido estudiados por muchos años, pero bajo un enfoque más avanzada. Y digo de avanzada porque van a haber un alto componente tecnológico y digital también en estas soluciones que les vamos a compartir. Entonces, dicho esto, estamos hablando entonces de un enfoque de solución bajo un modelo preestablecido, con un estilo y atributos de liderazgo ya definidos y otro orientado específicamente a lo que necesita la organización. Eso es un poco de lo que les voy a compartir el día de hoy. Ahora, ambos tienen pros y contras, sí, definitivamente. Cuando hablamos de desarrollar soluciones de líderes basados en modelos preestablecidos, principalmente en mi experiencia, el principal pro que veo en esto es que ayudan a hacer modelos que rápidamente se pueden implementar dentro de la organización. El gran contra de esto es que a veces no atienden la realidad específica de la organización y pueden ser programas que en el mediano o largo plazo pueden ser muy difíciles de sostener a través de resultados tangibles, es decir, sobre procesos o variables que quieren mover la organización directamente. Esto me lleva también a la reflexión de que bajo el otro enfoque, este enfoque que recoge todas las metodologías ya probadas y existentes, suma otras herramientas, enfoques y métodos actuales, permite desarrollar soluciones customizadas. Entonces nos vamos a enfocar en eso. Y recordando también, y esto es importante ponerlo como contexto, recordando también que los líderes principalmente se desarrollan en un ecosistema que se llama organización. Y eso es importante ponerlo como punto de partida. Les digo esto porque hay una serie de variables que interactúan en una organización. La variable que vamos a trabajar el día de hoy para desarrollo de líderes está más relacionada a lo que tiene
que ver con llevar un proceso de aprendizaje hacia los líderes. Desde identificar, sí, el contexto organizacional, pero identificar al líder, desarrollar una ruta de aprendizaje y con eso sostener el proceso. Pero hay otras variables también que tenemos que tomar en cuenta, que tienen que ver con cuál es la estructura de la empresa, cuál es la visión de negocio de la organización, cuál es la cultura de aprendizaje que puedan tener ahí, cuál es el estilo del comité directivo, cuál es la cultura organizacional en general, en qué país se encuentra la organización, qué tipo de mercado atiende la empresa, etcétera. Entonces, hay una serie de variables que cuando hablamos de liderazgo es importante tenerlas mapeadas también. Entonces, quiero comentar esto porque nosotros nos vamos a enfocar en una de esas variables. Y de hecho, esto no quiere decir que nos olvidemos de las demás. Pero para intervenir sí nos vamos a focalizar en lo que tiene que ver con aprendizaje y desarrollo. Así que nos vamos a concentrar en esto bajo una mirada integral, pero es importante saber que partimos de un contexto, ¿no? Un contexto que se llama organización ante todo. Dicho esto, chicas y chicos que están participando, les comento un poquito cuál va a ser la dinámica, rápidamente. De hecho, que la participación que sea lo más activa posible, o sea, les invito a que puedan prender las cámaras. No sé qué ha pasado con los nombres el día de hoy, veo que se han cruzado, así que les invito a que puedan poner sus nombres también debajo en su misma presentación de Zoom, o que puedan encender sus cámaras los que gusten. Si no, no hay problema, igual hay el audio. Entonces, la interacción va a ser principalmente a través del audio, el video, o si no, el chat que lo tienen activo. Las preguntas y respuestas va a ser en vivo, solamente les pido que levanten la mano y de hecho vamos a compartir material posterior al taller. Lo que solemos hacer en Rich, y aquí está Andrea Muñoz acompañándome, es enviarles un correo electrónico a las personas que han participado y darles la grabación de la sesión, pero también lo complementamos con material adicional. Listo. Hecho el contexto, empezamos entonces con la sesión, ¿ya? Y si recuerdan, en invitación hablábamos de responder 4 preguntas. Una orientada a entender cuál es el desafío de la empresa y cómo se articula el desarrollo de los líderes con esto. Una segunda orientada a conocer cuáles son o cómo reconocer y cómo evaluar los atributos de los líderes en las organizaciones. Una tercera pregunta que estaba relacionada a responder cuál es la mejor forma de diseñar una ruta de aprendizaje para los líderes, entendiendo que son rutas customizadas según la realidad de cada uno de ellos y de la organización. Pero también una cuarta pregunta que vamos a responder en la sesión del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo sostener este proceso, cómo sostener los resultados en el mediano y largo plazo, entendiendo que estamos hablando de un programa de desarrollo de líderes. Y un programa puede contener cursos para líderes de diversos atributos, diversas competencias, pero también puede contener una serie de actividades, y ya vamos a ver de qué les estoy hablando, que estén orientadas al desarrollo de los líderes, saliendo solamente del esquema de las capacitaciones que son tan tradicionales. Entonces, si estas 4 preguntas van a estar respondidas también según el enfoque que nosotros desarrollamos en Rich. Y acá les quiero compartir un poquito esto, ¿ya? Igual, Andrea, si hay alguna pregunta por el chat, me ayudas y me comentas, por favor, ¿ya? ¿Estás por ahí, no, André? Sí, sí, aquí lo estoy viendo. Perfecto, gracias. Entonces, ¿cuál es la mirada que tenemos en Rich para esto? Son básicamente 4 dimensiones las que nosotros consideramos en cualquier modelo o proceso de desarrollo de los líderes en una organización. El primero de ellos, el de color naranja, tiene que ver con aproximarnos justamente al contexto de la empresa, saber cuál es la visión, misión, las diversas variables que la componen, pero también entender qué tipo de resultados se está esperando a nivel de empresa para este grupo de alto impacto dentro de cada compañía. Una segunda dimensión que nosotros consideramos en cada intervención es el de diseñar y evaluar el perfil del líder. Y acá, de hecho, que le voy a abrir el Zoom cuando ya toque el momento de conversarlo, porque definitivamente al momento nosotros de conocer las variables del líder, vamos a poder tener una mejor aproximación de sobre qué brechas o qué dimensiones tenemos que reforzar eventualmente un trabajo.
y es donde también vamos a poder monitorear el progreso respecto a los mismos atributos que puedan presentar los líderes. Una tercera variable o una tercera dimensión tiene que ver ya con el diseño e implementación de experiencias de aprendizaje. Inclusive un concepto que trabajamos bastante en Rich y se los comparto, tiene que ver con manejar los activos de aprendizaje. No solamente estamos hablando de dar información a los líderes para desarrollar una capacidad, un comportamiento o una competencia orientada al desempeño. Estamos hablando de una serie de actividades que pueden estar incluido dentro de su rutina normal de trabajo y que le van a permitir desarrollar las competencias que se hayan podido identificar necesarias de desarrollo. Y finalmente, pero no menos importante, es acompañar, en color rojo, acompañar y sostener este proceso, entendiendo que tenemos que entregar resultados a la organización, tenemos que entregar resultados a los líderes y esto tiene que estar orientado bajo una mirada de mediano y largo plazo. Entonces, cualquier consulta que tengan, por favor, la van dejando por el chat. Igual les voy a hacer 3 preguntas para hacerlo esto más dinámico y si alguno de ustedes desea activar el micrófono y compartirnos también sus inquietudes, lo puede hacer y solamente levanta la mano por el Zoom. Entonces, ayúdame a lanzar la siguiente pregunta, André, y que tiene que ver con esto, ¿no? Y vamos a analizar un poquito esta pregunta sobre cuáles son las prioridades y desafíos que tenemos en nuestras organizaciones para nuestros líderes este año. Entonces, ahí les invito a que puedan responder, por favor. Hay una votación en el Zoom directamente sobre cuáles son esas prioridades y desafíos en mi compañía para los líderes este 2023. Y ahora les voy a compartir también una información bastante interesante que he traído de 2 estudios, que seguro les va a interesar bastante conocer. Entonces, de hecho que hay un sinfín de desafíos, ¿no? No es que acá estén todos los que nosotros podemos encontrar en los líderes hoy en día, hay muchos más. Pero de hecho que estos desafíos se basan en un estudio bastante grande hecho por la DDI. Julio Godoy, si sigues por ahí, tú lo debes de conocer bastante bien también, que es una firma consultora global y que cada 2 o 3 años hace algo que se llama el Estudio Global de Liderazgo. El último estudio fue en el año 2021, así que les quiero traer un poquito de información sobre eso. Entonces, vamos respondiendo esa pregunta. Pongamos las 2 o 3 principales respuestas que consideremos nosotros sobre cuáles son esas prioridades y desafíos de los líderes en nuestra compañía. Y en breve les doy unos segundos más para que puedan completar. Y en breve lanzamos cuáles son las respuestas que hemos encontrado y la frecuencia sobre todo. A ver. De hecho que los desafíos van por el lado de promover la innovación, reducción del crecimiento económico, atraer y retener el talento, tener empleados calificados para el puesto, sucesión de los mismos líderes, tener éxito con una nueva tecnología, convencer a través del propósito. Vamos a ver qué decimos nosotros acá, pero vamos a ver también qué dicen los estudios. Listo. Voy a lanzar entonces las respuestas que tenemos hasta ahora y les voy a compartir los resultados. Ahí ya lo estoy compartiendo yo, Andreita, ¿ya? Les voy a compartir los resultados. Ahí me confirman, por favor, si pueden ver. Me hacen un dedo arriba para verificar. Sí. Perfecto. Entonces, miren qué interesante lo que estamos viendo acá, ¿no? De hecho, que el principal desafío, al menos del grupo con el que estamos el día de hoy, es promover la innovación. Probablemente vengan de empresas de ingeniería, de empresas de tecnología o de servicios varios, ¿no? O incluso bancarias, no lo sé. Pero mira qué interesante que el principal desafío para los líderes en sus organizaciones es promover la innovación. Veo que está en segundo lugar, de manera compartida, dos desafíos: atraer y retener el talento, y de hecho también la sucesión de los mismos líderes y tener éxito con nueva tecnología. Les comento un poquito más. Según este estudio que les decía hace un momento, el Global Leadership Forecast de la DDI, hecho en el 2021, y esto se hizo, si mal no recuerdo, con cerca de 16,000 ejecutivos a nivel global de distintas industrias. Y recogió algo interesante, un hallazgo bien interesante, que más del 55% de los ejecutivos de las compañías, de los líderes de la compañía,
estaban orientadas a la sucesión de la siguiente línea de líderes, es decir, al desarrollo de la siguiente generación de líderes. Y acá hace mención a todo un cambio generacional, incluso que ya se viene dando a nivel global, pero que en Perú también estamos bastante inmersos. Si nosotros vemos el sector construcción, el sector minería, el mismo sector de banca, estamos viendo que está habiendo un cambio fuerte a nivel generacional. Entonces, una gran inquietud es justamente eso, ¿no? ¿Cómo se identifican a los futuros líderes? Pero este estudio, recuerdo, que daba en segundo lugar también los aspectos de tipo económico, ¿no? Esa recesión que ya se está sintiendo en todo el mundo y que hace que a veces los líderes no tengan todo el presupuesto que quieren para retener a su gente, para desarrollarlos también, o para incluir o para implementar los cambios que ellos mismos pudieran querer implementar. Y de hecho, otro de los terceros desafíos, recuerdo que salió en segundo lugar en este estudio global, es el de atraer y retener el talento, el top talent, y en cuarto lugar, sí, de hecho, el llevar hacia la innovación de nuevos productos a toda la empresa. Y interesante lo que dices ahí, Julio, no solo innovación en tecnología, sino en nuevas formas de trabajar, en nuevas formas de poder coexistir y convivir, incluso en ambientes remotos, híbridos o presenciales, que ya nos ha traído la pandemia, que de alguna forma ya se ha superado bastante en muchas partes del mundo, pero que ha traído nuevas costumbres, nuevas formas de trabajo y nuevas necesidades. Entonces, esto es interesante y gracias por sus respuestas. Muchas gracias por sus respuestas ahí. Sí se vieron los resultados, ¿no, André? Estoy con un tema acá en la pantalla. Sí, sí, Manuel, sí se logró ver los resultados. Perfecto, entonces continúo. Cuando ya hablamos de entender cuáles son los desafíos que tenemos en las organizaciones, de hecho que este es uno de los elementos más relevantes cuando hablamos del desarrollo de líderes. Porque cualquier iniciativa de líderes tiene que estar alineado a la visión de la organización y viceversa. La visión de la organización tiene que conversar con las estrategias de desarrollo de los líderes. Entonces, ¿qué vemos importante nosotros levantar en esta primera dimensión? La visión del equipo directivo, hacia dónde se está dirigiendo el rumbo actual de la empresa o el rumbo futuro de la organización, saber cuál debe ser el impacto de los resultados o cuál debe ser el impacto que tienen que tener los líderes a través de su gestión en los resultados de la empresa, pero también empezar a tangibilizar qué tipo de desempeño se debe esperar de los líderes. Algo que yo he visto también en mi experiencia es que muchas veces se habla solamente de, oye, tenemos que asegurar en los líderes que trabajen bajo determinadas competencias. Y lo primero que solemos hacer, y esto es muy tradicional, ojo, es hagamos el diccionario de competencias, empecemos a identificar esas grandes dimensiones que tiene cada competencia y los principales atributos o acciones clave que debe de tener cada competencia. Y eso es válido, es útil, pero también seguramente con lo que vamos a conversar ahora van a ver que no es suficiente. O sea, cuando hablamos de desempeño esperado, estamos hablando de qué comportamientos deben estar orientados a obtener determinados resultados específicos en el negocio. Y más adelante les voy a dar algunos ejemplos. También cuando estamos en esta primera dimensión de entender todo lo que tiene que ver con la variable del contexto organizacional, de hecho que tenemos que analizar cuál es la cultura de aprendizaje que hay en la organización, cuál es la cultura de aprendizaje que les gusta promover a los líderes, o cuál es la cultura de aprendizaje bajo la cual ellos se han desarrollado también, entendiendo que a veces tenemos líderes que vienen de distintos lugares del Perú o de distintos lugares del mundo también. Y obviamente, ¿con qué recursos y soporte cuenta la organización para llevar adelante una iniciativa de este tipo? Y esto lo comento porque de un análisis que hicimos en Rich ya hace por lo menos unos 2 años y medio, 3, cuando hablamos de presupuesto de entrenamiento en general o de desarrollo en general, nos topamos con una realidad. Y si lo vemos así como pirámide dentro de lo que puede Muy ser... de poca gente. Ahí si me ayudas, Andrita, con el mute, por favor. Dentro de lo que podemos ver como una estructura tradicional de una Es organización. una consultora que hace charlas que son muy buenas. Andrita, ayúdame, por favor. Ahí son muy buenas. A ver, vamos a... Hay una persona que está... Adriana, me parece.
Vamos a mutearte un ratito ahí. Discúlpame, Diana. El que quiere participar solo levanta la mano y ahí encantado les activamos el micrófono. En un estudio que hicimos, muy simple, esto hace como 3 años ya, pudimos identificar que el 85% casi a veces del presupuesto de los programas de entrenamiento se van orientados específicamente a trabajar con la punta de la pirámide, es decir, con aquel grupo de personas que forman parte del equipo directivo o de todo el equipo de líderes de la organización. Y entiéndase líder funcionalmente como aquel gerente, aquel supervisor, jefe o coordinador de área que tiene a su cargo un proceso o un equipo de personas. Entonces, esto es desafiante y explica también que a nivel global, el año pasado se hayan gastado cerca de 400 billones de dólares solamente en desarrollo de líderes, y eso es una cifra impactante. Y también nos hace reflexionar sobre qué tipo de resultados estamos dando con esto. Entonces, es importante identificar que el focalizar nuestros esfuerzos en este público objetivo, que comúnmente es los que tienen la mayor cantidad de recursos discrecionales de entrenamiento, nos obliga también a entregar resultados a la organización. Nos obliga también a entregar un proceso que esté alineado a la visión del negocio y que impacte de manera positiva los resultados que está esperando el equipo directivo en función a la visión de la empresa. Entonces, esa es una primera dimensión que tiene que ver con revisar el contexto organizacional. Y ahí es que se empiezan a sentar las bases para establecer cualquier acción, actividad, ruta o proceso de desarrollo de líderes. Recuerden que si hay alguna pregunta, solamente levantan la mano o le escriben por el chat. Igual ahí cualquier comentario también que quieran poner, encantado les leemos. Esa es una primera dimensión. Antes de pasar a una segunda, quiero hacerles una pregunta. Y nuevamente, André, ahí sí me ayudas con el pool de encuestas del Zoom y que tiene que ver con conocer ya al líder. Conocer el perfil del líder, el perfil de la persona hacia la cual va a ir dirigido esta actividad. Entonces, yo ahí les quiero plantear una pregunta, les quiero hacer una pregunta y quiero saber su mirada sobre esto, ¿no? ¿Qué información consideran que es importante conocer de nuestros líderes? Y ahí, por favor, les pido que puedan responder de la forma más auténtica y genuina posible, marquen sus 2 o 3 principales opciones y relacionadas a qué es importante conocer. Las actitudes, la formación académica, la experiencia laboral, cuántos años de experiencia tiene ese líder, qué atributos intrapersonales puede tener, qué motivaciones puede tener, pero también qué atributos cognitivos o interpersonales, entendiendo que los interpersonales son aquellos por los cuales se relaciona con los demás, los intrapersonales es hacia su mundo interno. Entonces, seleccionen cada uno, por favor, 2, máximo 3. Les invito a que puedan responder esto y ahora vamos a lanzar los resultados de esta encuesta en vivo. Así que vamos al 70% de completamiento ahí, 70% de participantes. Yo les voy adelantando algunas respuestas. De hecho, que una gran mayoría considera que los atributos interpersonales son importantes, la motivación también, los atributos interpersonales también. Y veo algo interesante. Voy a cerrar ya la encuesta. Entiendo que tenemos más tiempo para completarla, pero a ver, les doy unos segundos más para poder finalizar. Nuevamente la pregunta es, ¿qué información es importante conocer de nuestros líderes? A ver, a ver. Vamos a esperar una respuesta más ahí. Perfecto. Vamos a lanzarla entonces. Terminamos. Y ahora yo lo estoy compartiendo. ¿Y André? Compartimos los resultados. Y ahí los tenemos. A ver, ¿qué es lo que la mayoría de ustedes considera como información relevante conocer de los líderes en sus organizaciones? Pues vemos que en primer lugar, y está bastante claro ahí, es qué les motiva a ellos. O sea, qué puede estarles interesando, qué puede movilizarles hacia conseguir ciertos resultados, qué puede movilizarles también hacia su proceso de aprendizaje y desarrollo, y eso definitivamente es importante, ¿ya? En segundo lugar, lo que vemos también está relacionado
a los atributos interpersonales, en segundo lugar, y en tercer lugar a las actitudes, ¿ya? Y esto de acá parece simple, pero es muy relevante, esta observación que les voy a hacer, y que tiene que ver con atributos que probablemente hasta hace poco eran más medidos en las descripciones de puesto de los líderes, o en las descripciones tradicionales cuando se quería identificar el perfil del líder, y que tiene que ver con años de experiencia, o experiencia laboral, o qué tipo de formación académica tenía este líder. Y lo cual me parece interesante, porque ya veo también que está habiendo un cambio de enfoque en nosotros mismos como profesionales de la gestión del talento humano, y que nos hace ver que ahora hay atributos más relacionados a la persona como tal, como lo son las actitudes, la motivación, los atributos cognitivos o interpersonales, lo cual nos hace también preguntarnos cuáles son las formas que tenemos de evaluar estos atributos hoy en día. Para dejarme entender más, o mejor, si los métodos tradicionales, y ahí dejo de compartir, no sé si alguien tiene algún comentario por ahí, por el que puede hacer, ¿me avisa nomás? Seguimos entonces. Dejo de compartir. Ahí está. Entonces, me parece interesante que tengamos ya esa mirada de no ceñirnos en aquellos aspectos tan hard, aquellos aspectos que pueden ser hasta anecdóticos y que no están necesariamente relacionados al desempeño del líder como tal. Porque cuando hablamos de desempeño, y es la mirada que les quiero compartir que tenemos mucho en Reach cuando desarrollamos cualquier proyecto de este tipo, cuando hablamos de desempeño como tal, estamos hablando específicamente de aquellos comportamientos que van a estar relacionados a entregar un resultado específico, sea a nivel de gestión de personas, a nivel de gestión de alguna variable que sea de mucha relevancia en el negocio. Sin embargo, previo a esto, chicas, chicos, es analizar también cuál es el propósito y el perfil de la posición del líder como tal. Y nos vamos a encontrar que no hay uno solo quizás. En una organización pueden coexistir varios. Hay líderes que están a cargo del nivel estratégico de la organización, hay líderes que estarán a cargo del nivel táctico de la organización, y hay líderes que van a estar a cargo del nivel operativo de la organización. Entonces, esto es importante porque en función a esos niveles pueden empezar a identificarse también ciertos indicadores y tareas o acciones claves que ellos deban de tener. Y con eso empezar a definir ciertos arquetipos de líder, no tiene por qué ser uno solo, ciertos arquetipos de líderes que te van a empezar a definir qué actitudes, habilidades, conocimientos son necesarios que ellas puedan tener, o incluso también empezar a explorar qué les puede motivar. En función también a empezar a segmentar los tipos de líderes que podemos tener en nuestra organización. Lo digo porque principalmente, y sí esto ya se ve mucho en los modelos típicos de competencia, empezamos a segmentar los niveles de competencia a través de niveles estrictamente de puestos. Nivel estratégico con el equipo directivo, el nivel más táctico con el nivel de gerentes o superintendentes y el nivel más operativo con aquellos supervisores de línea. Y eso es importante, pero también en cada nivel hay particularidades que obedecen a actitudes, habilidades, conocimientos y motivaciones por cada uno de estos niveles que a veces no son lo suficientemente escarbados o analizados. Por ejemplo, a nivel de actitudes, o sea, ¿qué tan importantes son las tareas que vengo haciendo el día de hoy para lograr los objetivos de mi organización dentro del nivel jerárquico o el nivel organizativo en el que estoy? A nivel de habilidades es, ¿cómo realizo yo estas tareas? O sea, ¿qué dificultades puedo encontrar en el día a día para ejecutarlas y qué es importante conocer? A nivel de conocimientos también, los niveles de información que se necesitan en los distintos niveles varía muchísimo. Y a veces queremos combinar un líder de nivel estratégico con un líder de nivel operativo, cuando necesariamente tienen visión distinta, pero también tienen niveles de conocimiento en distintas profundidades. Y ni qué decir de la motivación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día para esto? De hecho, la pregunta ahí, y permítanme un segundo, voy a prender la luz de mi casa, un segundito. Disculpen porque lo único que sí no tengo
digitalizado acá o puesto en una sola consola, son todas las luces de la casa y ha anochecido más temprano de lo que pensaba. Antes de responderles a esta pregunta, hay un comentario de Julio, a ver. Hablas de un perfil en la organización, dependiendo del nivel jerárquico. La verdad que depende de muchas variables. Comúnmente, y gracias Julio por la pregunta, comúnmente cuando empezamos a analizar la organización, los niveles de la organización, las áreas clave de negocio que tiene la organización, pero también incluso hasta demográficamente las características de su población del líder, es donde podemos encontrar distintos tipos de perfiles y podemos empezar a realizar arquetipos en función a las características principales. Ahora, lo que sí es de cuidado acá es que tampoco podemos diseñar muchos arquetipos. La idea es trabajar con aquellos, si estamos hablando de una organización grande, 3 o 4, que nos permitan actuar, que nos permitan hablar de que podemos evaluarlos, que nos permitan también un modelo de intervención práctica, porque a eso también estamos apuntando y ahora lo vamos a ver en la dimensión 3 con el diseño de la ruta de aprendizaje. Pero de hecho, una gran parte, Julio, sí va a estar orientada en nuestra experiencia por los niveles jerárquicos que tengan los líderes en la organización. Yo prefiero decirle los niveles de impacto, más que los niveles jerárquicos. Los niveles de impacto que decía, estratégico, táctico y operativo. Eso comúnmente nos ayuda mucho a empezar a diseñar esos arquetipos. Y esos arquetipos no solamente van a servir para identificar qué tipo de perfiles de líderes tenemos, sino también para empezar a pautear la ruta de desarrollo de aprendizaje que podemos tener. Esto les digo porque ya nuestra experiencia, y nosotros trabajamos con un grupo de consumo masivo ya desde el 2019, que en Perú tiene por lo menos unas 13 organizaciones, y este grupo tiene una gran cantidad de personas en su equipo directivo, eh, pero que tienen un perfil distinto al equipo gerencial. Y la ruta de desarrollo son distintas también. Cuando hablamos de un directivo, y les cuento como experiencia inclusive, es curioso porque cuando vamos ya a diseñar la ruta de aprendizaje en función a conocer también su perfil, terminamos encontrando que son distintos activos de aprendizaje que van a sintonizar más con ellos y obedeciendo también al perfil que puedan tener. Pero ya les voy a comentar más adelante eso porque eso ya más está relacionado al perfil del aprendiz. Entonces, por ahí hay otro comentario, Andreita, dale. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Diana Castillo pregunta, ¿no? Entonces, si es una empresa con personal operario y administrativo, ¿podría ser un perfil de líder para cada uno? Sí, gracias, André. Gracias, Diana, y buena pregunta. Justo como les comentaba, cuando nosotros hablamos de diseñar arquetipos, hablamos de segmentar ciertos perfiles de la población, porque esto va a ayudar a dirigir mejor la evaluación, pero también dirigir mejor la intervención, sea para la actividad de desarrollo que vayamos a identificar. Entonces, comúnmente, el líder de los procesos operativos tiene desafíos distintos al líder de los procesos estratégicos. El líder de procesos operativos está en el día a día, en lo cotidiano, en los indicadores de eficiencia que tiene que haber o de cumplimiento de ciertos programas. Entonces, su labor es distinta a la de un líder estratégico que tiene inclusive que ver hacia afuera de la organización. Entonces, solo desde ese ejemplo, Diana, te diría que sí es importante arquetipar, al menos en grandes niveles, a través de atributos comunes a las distintas poblaciones de líderes que se pueda tener en la organización. ¿Ya? Igual, Diana, me confirmas si ahí respondí tu pregunta por el chat y continuamos. Perfecto, gracias, Diana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día para diseñar de manera más precisa un perfil del líder? Y les voy a mostrar unos ejemplos muy rápidos, ¿ya? Solo para avanzar. De hecho, que tenemos distintas metodologías. Acá coexiste lo tradicional con lo de avanzada, y hay métodos muy eficientes como lo siguen siendo las entrevistas individuales, la observación de campo, las encuestas y focus group para empezar a identificar esos atributos comunes a los líderes, las evaluaciones de entrada, que pueden ser también inclusive hasta psicométricas, pero algo que trabajamos mucho en Reach tiene que ver con la analítica por atributos y por benchmark. No voy a entrar al detalle solo por un tema de tiempo, pero imagínense que ustedes tengan una organización, por ejemplo, de Ana, la tuya. Tengas tú identificado cuáles son esos líderes que actualmente, bajo el criterio de desempeño que pueda definir tu organización,
tienen el ADN que necesita tu empresa y tiene el ADN que se necesita transmitir a los demás líderes. Imagínate que hay herramientas ahora que permiten identificar rápidamente cuáles son esos atributos que caracterizan a este personal o a este equipo de líderes de alto desempeño. Y tú puedes tomar eso como línea base también para que, sumado a otros inputs definidos o recogidos a través de estas otras herramientas, puedas empezar a construir un perfil ideal, no solamente basado en lo que pueda referirte un líder o en lo que tú puedas observar en el campo, sino también de una evaluación más profunda de aquellos atributos cognitivos, emocionales, interpersonales e inclusive técnicos relacionados a aquellas personas de alto desempeño dentro del rol actual de liderazgo. Entonces, toda esa información es posible ya tenerlo ahora a través de herramientas analíticas de evaluación. Ya no hablo de test psicométricos, ojo, herramientas analíticas de evaluación que incluso hasta son gamificadas hoy en día y que por ende permite reducir el sesgo en las evaluaciones. Ese sesgo que es típico, ahí creo que hay una de las chicas de mi equipo, Pau Chávez, creo que estás por ahí, ese sesgo típico que recogimos con un cliente hace poco de, oye, de hecho que si le pregunto a mis líderes, si lideras en función a los valores de la empresa, me van a decir que sí, pues porque eso es deseabilidad social. Yo no quiero preguntarle si hace bien o no esto, yo quiero evaluar su capacidad de hacer bien las cosas. Entonces es ahí cuando entramos con estos componentes ya más relacionados a la analítica de diversas dimensiones y ahí el panorama se abre. ¿Y qué es lo que uno puede empezar a tener también? Líneas bases referidas a diversos atributos o dimensiones que inclusive te pueden ayudar a identificar diversas habilidades y diversos niveles de brecha que pueden tener los líderes. Pero miren bien esto, porque estamos hablando de habilidades críticas que podemos tener relacionadas a ciertas capacidades que se pueden identificar en estos estudios, pero miren lo interesante de la segunda parte de abajo del perfil. También qué niveles esperados pueden tener en la organización a través de los KPIs sobre indicadores definidos que son importantes para el negocio. Y solo con eso empezar a setear esas habilidades que van a necesitar los líderes y empezar a establecer también los mecanismos de evaluación para ello. Solamente llegando a ese nivel de detalle podemos extraer información muy valiosa que nos permita tomar decisiones sobre, oye, ¿cuáles son esas personas que tienen una amplia brecha de capacitación que incluso nos haga dar un doble check a la posibilidad de reubicar a esos líderes en otros puestos, en otras áreas de la empresa o en otra organización eventualmente del mismo sector, qué sé yo, o aquellos que sí pueden ser desarrollables pero que sí tienen una brecha amplia para capacitación, o aquellos que tienen una brecha mínima, o aquellos que de no tener brecha incluso pueden apoyarnos en este esfuerzo de desarrollar a los demás, inclusive teniendo una labor de role modeling, ¿no? Que es importante también. Ahí hay un comentario. Hay una cara de sorpresa. Espero que sea positivo eso, Diana. Ahora, les pido nuevamente en esta dinámica que podamos responder una siguiente pregunta y ahí, Andreita, por favor, ayúdame lanzándola. Esta es una pregunta general, ojo, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos de aprendizaje más efectivos para el desarrollo del liderazgo? Y les quiero también traer un estudio de, si mal no recuerdo, es de la Universidad de Denver. Pero ahora la pregunta se las hago a ustedes. O sea, ¿cuáles son los métodos de aprendizaje que más utilizan en sus empresas para el desarrollo de los líderes? Y nuevamente, chicos, chicas, ayúdenme eligiendo las 2 o 3 principales que ustedes utilizan en sus organizaciones, por favor. André, estás levantando la mano. ¿Me quieres comentar algo? Sí, Oscar Murga te hace una pregunta, ¿no? Hola Manuel, ¿qué opinas del líder 360 preparado para interactuar los 3 niveles jerárquicos? Un líder moderno y actualizado en lo técnico y en 100% de habilidades blandas. Canadá tiene un nivel altísimo en esta propuesta. ¿En Perú sería viable? Oscar Murga. No sé si en Perú, pero la pregunta quizás te la devolvería a Oscar. La pregunta sería, ¿en nuestra organización es viable un líder 360?
Y yo voy más mi intención más que hablar de un definido o de un determinado perfil de líder, sea 360, adaptativo, transformacional o cualquiera de estos, yo estaría más orientado a preguntar ahí, Oscar, o sea, ¿cuál es el tipo de líder que necesita nuestra organización? Porque eso va a obedecer también a responder otras preguntas referidas a cuál es el contexto de la empresa. Si es una empresa muy grande, muy jerárquica, una empresa más tradicional, probablemente un líder 360 no sea tan eficiente para una estructura de ese tipo. Si es una empresa muy ágil, innovadora, que desarrolla software y que necesita tener procesos ágiles, probablemente un líder bajo eso que creo entender 360 sea lo ideal. Pero nuevamente, la pregunta va más por el lado de qué tipo de líder se necesita en cada organización. Y ahí también aprovecho y les comento, o sea, es muy difícil hablar de un solo estilo de liderazgo cuando ya hablamos de qué atributos necesitamos identificar en nuestros líderes. Entonces ya no hablamos de un modelo específico, sino hablamos de un perfil de líder que tiene que tener determinados atributos levantados con rigurosidad dentro de la realidad de cada organización. Ahí, Oscar, no sé si he respondido a tu pregunta, pero también espero haberte hecho reflexionar un poco más sobre, a través de mi respuesta también, que no tiene una respuesta específica, sino es una respuesta que invita a la reflexión, ¿no? Sobre saber qué es lo que necesita nuestra organización. Entonces, siguiendo, ya voy a terminar la votación. Me gusta porque cada vez están participando más personas, ¿ya? En las votaciones. Pero esta es la última encuesta igual, ¿ya? Dentro de los métodos de aprendizaje que yo les planteaba, y ahora les comparto los resultados, ¿cuáles son los métodos de aprendizaje que más utilizan ustedes en sus organizaciones? A ver, acá por defecto está, o por votación, perdón, está el entrenamiento formal, esa educación seguramente a través de programas corporativos con instituciones, universidades o firmas consultoras que puedan traer una formación externa, ¿ya? Y que pueda ser incluida dentro de la malla de entrenamiento de los líderes. Pero también vemos otras que están ustedes identificando. Por ejemplo, una buena ubicación tiene la capacitación síncrona de tipo virtual, pero también el coaching externo, ¿ok? Eh, a propósito de esto último, ¿ya? Hay un estudio, y vuelvo a comentar el estudio del Global Leadership Forecast, que es este estudio que se hizo en el año 2021 y que me pareció interesante porque de este relevamiento de información que se hizo a más de 16.000 ejecutivos, si mal no recuerdo, o sea, el coaching externo terminó siendo el método más preferido por los líderes, ojo. Miren que va a ser engañoso esto que les voy a decir, no les quiero confundir, pero muy atentos ahí. O sea, los líderes prefieren el coaching externo. Los líderes prefieren la asignación de tareas o la asignación de ciertas actividades de desarrollo. Los líderes prefieren las evaluaciones, sea 360 o una evaluación psicométrica. Y los líderes prefieren el entrenamiento también formal. Ahora dejo de compartir los resultados. Sin embargo, hay un estudio y ya después cuando Andreita les envíe el correo con un poco más de información de nosotros, ahí les vamos a compartir unos links con unos artículos que hemos escrito acá en Rich. Hay un estudio de Cristina Lacerenza que quizás es el estudio más completo que se ha hecho sobre efectividad en programas de liderazgo. Este es un estudio de la Universidad de Colorado, de Boulder, ¿ya? Que se hizo no hace mucho, creo que fue en el 2018. Se hizo sobre casi 400 programas de desarrollo de líderes. ¿Qué fue lo interesante que se recogió acá en esta evaluación? Que habían tres métodos, por sobre todo los que hemos hablado ahora, habían tres métodos que en su conjunto daban resultados más positivos. El primero de ellos estaba relacionado a la simulación de roles, role-playing, role modeling, ¿ya? Eso en que la persona, el líder en este caso, es capaz de practicar a través de una situación real. El poder tener lecturas basadas en información
sobre los principales componentes, dimensiones, etcétera, de estas variables de liderazgo también es importante, pero un tercer punto, en este entorno de saber cuál es la mejor interacción para métodos de aprendizaje, lo eran también los estudios de caso y esas demostraciones. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, igual se aisló de manera pura el método más eficiente para desarrollar en los líderes, y este estudio coincidió en que era justamente la simulación de roles. O sea, el líder, más allá de lo que pudiera apreciar, los estudios indicaron que se desarrollaba mejor en el proceso de aprendizaje a través de estas tres prácticas: role modeling, lectura de casos y lectura de información bajo ciertos parámetros: información actual, información relevante, condensada, etc. Muy bien. Y eso me parece interesante también. Ahora, cuando hablamos de las mejores prácticas para la simulación de ciertos entornos que permitan practicar a los líderes sus habilidades, y eso es gran parte del role-playing y role modeling, este mismo estudio empezó a identificar algunas variables que sí son importantes tenerlas en cuenta para realizar a cabo un programa de desarrollo con esta metodología. La primera era que había que asegurar un buen alineamiento de cada caso que se fuera a practicar sobre esos atributos o competencias que se fuera a trabajar. Sé que parece obvio, pero a veces no lo es, ¿ya? Una alta fidelidad en cuanto a que el caso que se pudiera diseñar tiene que ser lo más cercano a la realidad posible. Y acá viene lo importante cuando les digo que nosotros en Rich preferimos trabajar con métodos más adecuados a la realidad del negocio, porque incluso hasta para hacer los casos hay que relevar la casuística real de la organización. Y nuevamente, esto podrá parecer obvio, pero se sorprenderían de saber lo que nosotros vemos en algunas organizaciones que no lo hacen así. Entonces, esto también nos debe invitar a la reflexión. Pero hay algunas prácticas más relacionadas a la simulación en el desarrollo de los líderes, ¿no? Que tiene que ver con brindar un ambiente seguro, que los líderes sepan que se pueden equivocar también en estos entornos simulados, el uso de casos desafiantes, el ensayo, pero sobre todo, dos puntos finales que tienen que ver con la reflexión a las que se les tiene que invitar a los líderes, no que se les dé el conocimiento o la conclusión, sino que ellos reflexionen, interioricen y sobre eso recién darles un feedback. Esa es una práctica que salió mucho en este estudio. Andreita, levantaste la mano, cuéntame. Sí, Manuel, un comentario de Julio Godoy menciona: los métodos andragógicos son más efectivos para desarrollar líderes. Exacto, exacto. Y claro que sí, y gracias Julio, porque justamente cuando hablamos de andragogía hablamos de la formación en adultos. O sea, lo primero que tiene que asegurar un programa de desarrollo para líderes es que el aprendizaje sea realmente útil para los líderes. Entonces, desde el mismo momento, y ese es uno de los componentes esenciales de la andragogía o el aprendizaje en adultos, uno de los componentes esenciales es que sea útil para la persona. Por eso cuando hablamos de estudios de caso y simulación basados en ciertos casos reales de la organización y role-playing basado en casos reales, hablamos de que sean aprendizajes sobre situaciones que sí les permita relacionar lo que están aprendiendo con su necesidad real. Así que gracias ahí, Julio, al traer ese concepto de la andragogía. Me permitió ahí puntualizar sobre lo importante que es este concepto en el aprendizaje de adultos. Entonces, rápidamente, ya no vamos a hablar ahora de método, sino qué tipo de experiencia de aprendizaje necesitamos entonces dar a nuestros líderes. Y ahí nuevamente voy a hacer una distinción. Hemos hablado en la dimensión 2 de identificar el perfil del líder como tal. ¿Qué atributos? ¿Qué le mueve? ¿Qué capacidades cognitivas tiene que tener, comportamentales, etcétera? Pero ya cuando hablamos de diseñar la ruta o la experiencia de aprendizaje como tal, acá sí nos referimos exclusivamente a tener claridad de cuál es el perfil del líder como aprendiz, ¿ya? Porque la experiencia de aprendizaje tiene que estar centrado en las características de aprendizaje que tiene el líder como tal. ¿No les ha pasado a veces que hacemos experiencias de aprendizaje
que no tienen el engagement deseado de los participantes, en este caso de los líderes. A veces desarrollamos cursos, programas, o incluso podemos darle ciertas actividades o contenidos de aprendizaje que al finalizar el periodo terminamos teniendo pues un bajo nivel de participación. Probablemente la respuesta a eso es de que no ha estado diseñado en función de las características de aprendiz que tienen ellos. Entonces, nosotros lo que siempre tratamos de llevar adelante es una experiencia centrada en los atributos principales del líder y que sea obviamente también un aprendizaje muy práctico y lo que decía hace un rato, a raíz de la intervención de Julio, muy útil. O sea, que tenga un valor tangible, un valor real. Y que obviamente sea un flujo de experiencias que sea consistente, que sea lógico también para ellos, pero que sea lo menos invasivo posible y que si puede formar parte del trabajo, que lo sea también. Y eso sé que es un reto, pero se puede. Y ahora les voy a comentar algunas ideas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? De hecho, cuando hablamos de situar al líder en el centro de toda estrategia de aprendizaje, ¿ya? De hecho, que en esa parte es vital diseñar experiencias de aprendizaje bajo un enfoque muy empático del líder. O sea, de conocer a profundidad, conocer a profundidad el entorno en que se desenvuelve el líder. Saber qué lo caracteriza, qué le puede mover a la hora de aprender. Ojo, ya no hablo de motivadores personales, sino qué le puede mover a la hora de aprender. Cuáles pueden ser sus metas a la hora de participar en un proceso de aprendizaje, pero también cuáles son esos puntos de dolor a la hora de aprender. Recuerdo con este grupo empresarial que les comentaba hace un rato, que antes se le llevaba capacitación a estos 200 líderes, capacitación presencial, o en todo caso se le daba un contenido muy genérico a través de una página web, ¿no? Un contenido de una biblioteca de contenidos. Cuando nosotros empezamos a revelar información de cómo esperaban aprender ellos, sorprendentemente, pues, nos dijeron inclusive que el único horario que ellos pensaban destinar para cualquier actividad de capacitación iba a ser de preferencia por las mañanas. Es decir, ni siquiera en horario de trabajo, sino ellos consideraban que el mejor momento para aprender era entre las 6 y 6:40, o en su gran mayoría, que es la hora en que o meditan, o hacen ejercicios, o salen a correr, o están en el gimnasio, etc. Es parte del perfil, al menos en esta empresa. Y curiosamente eso nos llevó a identificar un método o recurso de aprendizaje, un activo de aprendizaje muy simple a través de podcast. Entonces, se logró mucho con algo tan simple como cápsulas de aprendizaje virtual, cuyo contenido era solamente audio. Y eran cápsulas de 15, 20 minutos que transmitían obviamente los principales mensajes que se deseaban transmitir. Obviamente esto después estaba complementado con una serie de recursos más. Pero quiero que vean esos matices que se pueden trabajar en la medida que conocemos también la experiencia de aprendizaje de nuestros líderes en función de la forma en que ellos desean aprender. Y finalmente también esto nos permite mejorar el impacto en cada actividad o programa de desarrollo, pues se traduce ya en un cambio visible desde la propia experiencia de cómo podemos llevar un programa de ese tipo. Y acá sí les comparto un poquito también que muchos autores hablan ya incluso de diversos elementos del aprendizaje, del aprendiz moderno. Incluso hay una autora, y seguramente ahí se los vamos a pasar por correo electrónico también, que es una conocida nuestra en Rich, que se llama Cristal Cadaquia. Ella habla mucho de activos de aprendizaje. Nosotros lo hemos incorporado también dentro del método que trabajamos. Y cuando habla de activos de aprendizaje, habla de primero definir ciertas características del aprendiz moderno. Y menciona como nueve elementos que distinguen al aprendiz moderno, y el líder está dentro de ellos, ¿no? Esos elementos que están relacionados a que ese activo de aprendizaje sea accesible y fácil de encontrar, que sea capaz de darle autonomía al aprendiz de poder llevar a cabo su propio proceso de aprendizaje, que sea fragmentado, no en grandes cantidades. Consideremos que hay un estudio inclusive, ya de hace unos años, del 2019, en que hablaba en que el tiempo medio de atención que puede darle una persona, por ejemplo, un curso virtual, no supera los 4 minutos y medio.
En los estudios que tenemos en Rich, esto ya ha bajado inclusive, ya no son 4 minutos y medio, estamos hablando de 2 minutos y medio inclusive, así que el desafío es mayor, por eso mientras más fragmentado sea el aprendizaje, es mejor. Que sea actual, que sea experiencial, que sea en función a las preferencias del líder también es importante, que llegue a través de todos los sentidos, y que tenga un alto componente social. Esto que llega a través de todos los sentidos puede sonar un poco raro, ¿ya? Pero me refiero a que si solamente damos un contenido tipo audio, un podcast, tenemos que asegurarnos también de que van a haber cierta dosis de otro tipo de aprendizaje, porque no podemos tampoco pensar que un cambio se puede gatillar solamente con un único tipo de recurso. Probablemente en nuestro equilibrio y en la estrategia de desarrollo vamos a dar más peso a uno, pero tienen que estar complementados por los demás. Y eso vienen a ser ciertos elementos que se necesitan ahora para el aprendizaje tal cual se está requiriendo hoy en día. Entonces, hablamos de una ruta que puede incorporar diversos tipos de activos sociales, formales, informales, y convertirse en un flujo de experiencia más que brindar un programa específico y definido. Muy bien. Y ese flujo de experiencias permite también incorporar el aprendizaje en ciertas rutinas de trabajo y eso es algo muy importante también. Y ya por último, y para terminar, esto ya no lo vamos a preguntar en el pool de ahí del Zoom, pero sí, una de las últimas preguntas que queríamos responder con ustedes era cómo asegurar el impacto de los programas de desarrollo de líderes. Y acá, de hecho, el efecto tiene que caer como cascada, ¿no? Como cascada. Si nosotros hemos asegurado un buen levantamiento de información del contexto organizacional, ya deberíamos haber recogido desde el inicio de cada intervención las variables sobre las cuales se empieza a tener un resultado. Si hablamos de ventas, ventas. Si hablamos de clima, clima. Si hablamos de seguridad, saber qué de seguridad tiene que impactar cualquier intervención hacia los líderes. Lo importante de esta etapa es que no es una etapa final, es una cuarta dimensión. Por eso, más que de etapas, les he hablado de dimensiones desde el inicio. Lo importante de esta dimensión es que se puede hacer en forma continua. Es decir, de manera permanente hay que evaluar los progresos por cada acción, por cada hito que se pueda lograr, medir el impacto del entrenamiento sobre los resultados del desempeño, actuar sobre los logros, comunicarlos. Si tenemos la oportunidad de tener un comité inclusive de dirección destinado a monitorear los avances y los resultados de los programas de líderes, ese es el momento en que tenemos que comunicar los avances y los hitos que se vayan logrando, pero también cualquier desviación. Y esto forma parte de algo que es muy importante y que a veces se deja un poquito de lado de los programas de líderes, que es el involucramiento de otros stakeholders. Solo les quiero dejar un mensaje final que es muy importante en esto. Un programa de desarrollo de líderes tiene otro nivel de impacto en la organización, o debería de tener otro nivel de impacto en la organización, que un plan anual de capacitación regular que podamos tener. ¿Qué es importante? Es importante. Un plan anual de capacitación regular en ciertas competencias blandas para todos los colaboradores, en los temas de seguridad, en los temas operativos, claro que son importantes. Pero cuando hablamos de los líderes, aquel equipo de personas que a través de todos sus equipos de trabajo van a asegurar los resultados de la organización, esto sí merece un foco especial en el que estén involucrados ciertos stakeholders. Un stakeholder clave, la dirección de la empresa, el gerente general. En algunas organizaciones están hasta involucrados los accionistas, por el nivel de importancia que esto tiene hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar el impacto? Identificando precisamente sobre qué variables queremos identificar. Desde el inicio, asegurar un buen programa de monitoreo, seguimiento, saber si solamente queremos informar de resultados, monitorear, evaluar y analizar ciertas variables o eventualmente administrar variables. El más alto nivel de impacto, cuando hablamos de medir resultados, llega justamente en la administración de variables. Créanme que cuando nosotros prevemos un proceso de desarrollo de líderes orientado a mejorar la cultura de seguridad, a orientar los indicadores de satisfacción del cliente, podemos obtener resultados, pero también tenemos que estar dispuestos a manejar variables, y ahí ya no solamente hablamos de aprendizaje, sino hablamos ya de variables que interactúan con otros actores clave de la realidad organizacional.
Andreita, la última pregunta, y con esto también vamos Sí, finalizando. Dale. sí, de Diana Castillo menciona, el perfil del líder varía en el tiempo, según el negocio y las necesidades de la organización, ¿verdad? Y con base en ello, también va cambiando el contenido del programa. ¿Sería correcto? Sí, por supuesto, y excelente tu comentario slash pregunta, Diana, porque de hecho cuando hablamos de actuar sobre logros y desviaciones, hablamos de que esto debe ser un proceso de retroalimentación permanente. Hablamos de que si hay una desviación, y una desviación no puede ser porque algo esté funcionando mal, una desviación puede ser porque la empresa tiene un nuevo desafío. Imagínense que en el 2023 ya tenemos un proceso de desarrollo hacia los líderes enfocado en la transformación digital. Pero para el 2024, la dirección de la empresa decide cambiar el foco del negocio, cambiar el modelo de negocio y apuntarlo hacia un perfil digital de la organización. Esa transformación cultural va a tener un alto componente de innovación digital. Entonces, esa es una desviación importante que se tiene que atender. Por eso, este es un proceso permanente. Justamente por eso, cuando hablo de desarrollo de líderes, prefiero utilizar inclusive la palabra proceso más que solo programa y menos aún un curso o serie de talleres para desarrollar a los líderes. Espero haber respondido ahí a tu pregunta, Diana. Igual les dejo un último ejemplo de cómo podemos empezar a impactar en algunas variables a través de un proceso de desarrollo para líderes, entendiendo que en el centro de todo esto va a haber también una variable de negocio que tenemos que mover. Muy bien. Y este es un ejemplo real, obviamente no mencionamos acá el nombre del cliente, pero en este caso el incrementar el NPS del canal de ventas de una de sus principales líneas de negocio era un desafío para los líderes. Cuando hablamos de líderes, no solamente hablamos de mejorar sus habilidades de gestión de personas, hablamos de entregar mejores resultados a la organización también. El problema es cuando queremos estructurar un programa de desarrollo o de aprendizaje para los líderes partiendo solamente de qué conocimiento les tenemos que dar. Si se dan cuenta en el modelo que tenemos, que le llamamos mapa de acción, esto no es propio de Rich, es de Cathy Moore, una especialista de la Association for Talent Development de Estados Unidos, que nosotros lo hemos adaptado a nuestra práctica. Nos hace una retrospectiva de eso y nos hace empezar con el modelo de negocio en el centro y empezar a identificar qué grandes resultados en cuanto a desempeño tiene que empezar a activar la persona, qué grandes prácticas tiene que tener. Y allí lo pueden ver en color naranja. Gestionar el bajo desempeño del equipo, gestionar efectivamente los reclamos de los clientes, asegurar el enfoque de servicio en la relación con los clientes, etc. Recién, de manera periférica, empezamos a identificar qué actividades. Y miren cómo recién al final empezamos a identificar aquellas unidades de conocimiento que tenemos que llevar a los líderes. Sino que esto es un cambio de mindset. Ya seguramente los que veo algunas caras que ya nos han acompañado antes, este es un cambio de mindset en los métodos tradicionales de desarrollo de programas de aprendizaje para líderes, pero es efectivo. ¿Por qué? Porque ya no solamente nos centramos en qué aprendizaje llevar a los líderes, sino sobre qué variables del negocio tenemos que apuntar, y de ahí es que empezamos a retroceder, y esto nos ayuda a ser también más eficientes en asegurar que si hablamos de llevar unidades de aprendizaje de no más de 2 minutos y medio de información, pues ahí tenemos mejores posibilidades de que esos 2 minutos y medio sean muy condensados, sean muy específicos, porque están atados a actividades concretas que se identifican en función al desempeño que tienen que hacer los líderes, y ahí te cambia completito todo. Y eso es lo que les quería compartir el día de hoy. De hecho que siempre dejamos les dejo mi correo electrónico ahí ante cualquier consulta, y las redes sociales de Rich siempre están a su disposición para cualquier consulta que puedan tener, y nos podemos quedar el que guste 2 minutos más por si tuvieran alguna consulta o algún comentario que quieran compartir por acá. Así que encantado de escucharles. Sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo, me van a disculpar, pero no quería dejar de atender tampoco ninguna inquietud de ustedes. Dudas, quejas, comentarios, sugerencias son bienvenidos. Si no, nos despedimos ya. Igual quedan los canales de comunicación de Rich para conversar. Gracias, Julio. Gracias a ti. Gracias también, Martín.
Listo. Estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches y de hecho que ya estamos en contacto. Que estén muy bien.